nada, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión. Me parece que es ya la número 11 de este curso. Y estábamos pues con toda la antropología viendo todas las facetas, digamos, de la cultura. Esto es como un gran capítulo introductorio que vamos hacia lo que es la existencia humana, ¿no? ¿Y qué hemos visto? Pues que la cultura lo que hay es un aspecto económico, si se acuerdan, ¿no? Todo lo que fue el mercado, la economía, la producción industrial. Estuvimos luego estudiando también la faceta de la ciencia, las ciencias la ciencia empírica, las ciencias humanas, todo lo que es la comprensión para las ciencias humanas, ¿no? A diferencia de la explicación propio de las ciencias de la naturaleza, ¿no? Después hemos visto el arte, la producción artística, todo lo que significa, ¿no? El mundo de la estética. Y ahora nos encontramos, o vamos a tratar ya en último lugar, de lo que es la filosofía política, lo que es la organización de la sociedad. Eso es la política, la organización de la vida social, de la esfera pública. Todos tenemos una esfera privada, una esfera en la que yo, pues en mi casa me organizo, me dedico a leer, a estudiar, a divertirme, a lo que sea, a nivel personal y privado, ¿no? O con un grupo de amigos, ¿no? Pero ya cuando salimos a la esfera pública, es decir, al lugar donde nos encontramos o nos podemos encontrar todos, el lugar que nos pertenece a todos, pues eso es propiamente el objeto de la política. Pues hay que gobernar la red pública, hay que gobernar el ámbito público, porque ahí es donde se producen los conflictos, se pueden producir los conflictos de intereses, ahí están los bienes que compartimos, ahí está el mercado, ahí está todo lo que es el juego y el dinamismo social, ¿no? Entonces, ya desde siempre que hay civilización, hay convivencia social, hay organización política y, por tanto, pues hay derecho, ¿no? Que es un aspecto fundamental. Tiene que haber una normatividad para que haya un orden social, ¿no? Y eso es lo que hace la política. La política, según la división de los poderes, pues tiene un poder que es el poder legislativo, que es el poder de hacer las leyes. Tiene el poder de ejecutar la acción política y tiene el poder también judicial, el poder de sancionar mediante estas leyes que se han hecho a aquellos ciudadanos que no se comporten debidamente, ¿no? Entonces esto, digamos que el derecho está en medio de todo esto, ¿no? Está en medio de toda la acción política, debe ampararse en el derecho, debe producir derecho, y a través del derecho debe organizar la vida pública, ¿no? Pero a su vez, el derecho tiene una relación con la ética, porque la vida pública siempre ha sido así. O sea, y esto es lo que nos dice Habermas en este libro, que es una de sus principales obras, Facticidad y Validez. Bueno, en esta obra nos dice que hay una vinculación muy estrecha entre el derecho, la política y la ética. Entonces, todo el discurso de Habermas gira mucho en torno a todo esto, ¿no? Bueno, Habermas es un autor, es uno de esos grandes autores, es uno de los grandes autores de mayor relevancia en el ámbito de la filosofía política, en el ámbito del derecho. Y yo he pensado que esta
clase que más bien pretende ser, y quiero que tenga la forma también de un coloquio, de una tertulia de amigos, y que por tanto pues puedan intervenir siempre que lo deseen, ¿verdad? Para aclarar cuestiones. Pues nos encontramos ante un filósofo que, fíjense, nace en 1929, vive actualmente y pertenece a la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt pues es un conjunto de autores ahí en Alemania, se reúnen, están reunidos ahí en Frankfurt, y hay autores pues, de gran relevancia como son Adorno, Horkheimer y muchos más que intervienen. Entonces Habermas es discípulo de ellos, sobre todo discípulo de Adorno. Va a trabajar también con Gadamer, que fue mencionado su obra Verdad y Método, la mencionamos en la última clase. Gadamer es uno de esos grandes filósofos, ¿no? Bueno, pues pienso que nos interesa, sobre todo, ir a esas fuentes de estos grandes intelectuales, porque ellos han planteado los grandes problemas que tenemos hoy día en la actualidad, el gran problema que hay en el ámbito de la política, de la democracia, en qué situación se encuentra la democracia, qué le pasa a la democracia. Entonces, hay una visión muy negativa en la Escuela de Frankfurt respecto a la democracia. La democracia ha dejado de ser un ámbito transparente, plenamente participativo, en el que hay un discurso intelectual serio para lograr establecer pues eso, un gobierno eficaz y válido de la sociedad. Y entonces la democracia ha caído en muchos males. Yo creo que todos olfateamos más o menos qué es lo que está pasando en la democracia, y es una de las cosas que va a denunciar Habermas. La democracia está enferma. Pero frente a la situación un poquito negativa de Adorno, Horkheimer, digamos, lo que ellos llaman la razón instrumental. Es decir, la inteligencia se ha convertido solo en un instrumento para llevar a cabo afanes o finalidades particulares, partidistas. Bueno, todo esto ha dejado de tener una inspiración ética, normativa, seria, y hemos caído pues en la demagogia, la propaganda electoral, la manipulación de la ciudadanía, el cesarismo de los líderes. Bueno, pues, en fin, campañas electorales donde prima la imagen y las consignas repetidas hasta la saciedad, la disciplina de voto. Va a decir también Habermas que la disciplina de voto es un elemento que corroe la democracia, ¿no? Los grupos de presión movidos por intereses particulares que manipulan a los ciudadanos y ejercen un poder despótico inadmisible. Es decir, hay una crítica feroz a los males de la democracia, al cáncer de la democracia en la situación actual, y que por tanto es preciso restaurar la democracia. ¿Y cómo lo va a hacer Habermas? Pues luchando. Habermas es un luchador, es un hombre muy trabajador, muy tenaz, que escribe muchísimo. Tiene, no sé si se puede hablar de decenas de libros y desde luego cantidad de artículos y conferencias. Entonces, claro, él ha luchado mucho tanto a nivel intelectual como profesor, como sucesor en la escuela de Habermas, en la escuela de Frankfurt, de Adorno y de todos sus antecesores, y ha estudiado bastante, pues digamos que todo lo que es la filosofía en todas sus vertientes actuales. Mucho ha estudiado la filosofía del lenguaje, que es una de las filosofías más trabajadas en el siglo XX y actualmente. Todo se ve desde el prisma del lenguaje.
Y por tanto ha hecho toda una teoría de la comunicación. Es decir, para salvar la situación en la que estamos, hace falta afrontar el mundo de la comunicación, lo que es el habla, lo que se ha llamado los usos del habla, ¿no? Entonces va a trabajar a autores de gran relevancia en Estados Unidos que estudian la teoría de la comunicación, el habla, pues, como es Karl Otto Appel. Appel es un autor famoso con el que él va a trabajar mucho. ¿Qué es comunicarse? ¿Qué es hablar? ¿Qué intenciones hay cuando comunicamos? Una cosa es el objeto de la comunicación y otras cosas y otros aspectos es ¿qué intención tengo yo cuando comunico? Cuando comunico puedo tener una intención, puedo a lo mejor pues, pretender saludar a una persona o invitarla o aconsejarla, o a lo mejor lo que quiero es disculparme, ¿no? Según la intención que tenga, pues la perspectiva es completamente distinta, ¿no? Y luego también hablan los filósofos como Appel, Peirce, Dewey, hablan también de lo que es el efecto que yo intento cuando yo trato de comunicar. ¿Para qué comunico? ¿No? A lo mejor trato de convencer, o a lo mejor mi intención es divertir, o a lo mejor es asustar a alguien. Y bueno, pues según el efecto que yo pretendo, pues eso, el habla pues tiene usos distintos y por tanto pues hay que, digamos que hay que plantear el estudio de la comunicación desde muchas perspectivas. Bueno, pues eso le interesa a Habermas. Comprender la comunicación precisamente porque va a ser mediante la comunicación y la recuperación de la buena comunicación cómo se va a lograr restaurar la democracia, ¿no? Se trata de una democracia en la que tiene mucha importancia el discurso. El discurso, el concepto alemán discurso, discurs, pues tiene que ver con todo lo que es discusión, todo lo que es argumentación, todo lo que es la actuación en el Parlamento, en el debate público, ¿no? Entonces, Habermas va a plantear una ética del discurso. ¿Qué condiciones tiene que tener el discurso para lo que él llama ser un discurso válido, ser un discurso eficaz, ser un discurso efectivo, ser un discurso que reconozca, sobre todo, ser un discurso de respeto hacia el otro, ¿no? Claro, el discurso es fundamental para la democracia deliberativa, que es la gran propuesta de Habermas. La gran propuesta de Habermas es lograr un sistema de deliberación, de discurso, que asegure unas condiciones, que tenga unas condiciones éticas y que asegure que ese discurso sea efectivo. Es decir, que sea un discurso efectivo desde el punto de vista político. Es decir, que consigamos, por medio del discurso, esclarecer nuestras posiciones, nuestras posturas y lleguemos a una solución política de los problemas que tenemos, pero por medio del discurso, hablando y respetándonos. Entonces él establece todo un conjunto de reglas del discurso para que la argumentación pues, sea verdaderamente eficaz y podamos llegar a la verdad y a la construcción de un derecho que tenga en cuenta el bien de los ciudadanos, el bien social y que por tanto tenga pues, una eficacia política, ¿no? Bueno, pues este sería más o menos el encuadre, el conjunto en el que yo quería presentar mis impresiones sobre las lecturas que he hecho de Habermas a través de algún estudio que
que hay un resumen, un poquito de su obra, y luego, pues leyendo un poco, asomándome a algunos de los artículos y el texto que hay aquí en esta obra, ¿no? Si quieren hacer alguna intervención, pregunta, pues, y si no, yo sigo ahora un poquito avanzando, profundizando un poco en todo este mapa que tenemos por delante, ¿no? Yo quería, bueno, por parte de todo esto que he dicho, quizá puedo explicarlo un poquito más, cada una de estas facetas, y luego centrarnos en estos tres conceptos fundamentales, que es la articulación entre derecho, ética y política, ¿no? Bueno, con respecto a la relevancia del lenguaje, pues ya he señalado cómo Habermas va a apoyarse mucho en Karl Otto Appel. Estudia Wittgenstein, que es uno de los principales filósofos del lenguaje, el gran iniciador de la filosofía del lenguaje contemporánea, ¿no? Y luego va a estudiar también a autores como Husserl, donde, bueno, pues Husserl procura ir y va mucho a lo que es lo que llama la experiencia de la vida, es decir, las vivencias que tiene la gente en la calle, aquello que está en el, digamos, en el ambiente, en el mundo en el que vivimos, el mundo de la vida, dice Husserl, que hay que fijarse en ese mundo. No podemos hacer unas teorías que estén desconectadas de la vida, de las vivencias, de las realidades. Entonces, bueno, pues Habermas va a sintonizar con Husserl, va a sintonizar también con Durkheim. Durkheim es uno de los principales de la sociología moderna, un autor de gran relevancia, donde Durkheim lo que dice, bueno, no hay más que fijarse en la historia, en la sociedad, y bueno, lo que ha habido en la sociedad es que siempre ha habido organizaciones políticas y las organizaciones políticas han ido vinculadas a una normatividad jurídica. Por tanto, el derecho ha estado siempre presente de alguna manera en las civilizaciones. Ha estado ahí. Y siempre ha habido también una relación con la ética. El horizonte ético de la persona, de la sociedad, siempre ha estado ahí, ¿no? Con lo cual, lo que ha estado, de hecho, lo que siempre ha estado presente de una manera o de otra, lo que pasa es que esto ha estado presente, esta relación entre derecho, política y ética, ha estado muchas veces pues vinculado a costumbres, a tradiciones, y bueno, lo que hace falta es hacer un estudio para que esa relación entre derecho, política y ética sea una relación un poquito más reflexiva, más estudiada, más seria y más ordenada para que la política pues funcione mejor, Y queremos que la política funcione mejor, por lo tanto tenemos que conseguir que el derecho, ética y política pues se articulen de una manera más correcta. Y es entonces cuando él pues va a hablar de lo que es la comunicación. En la comunicación pues dice, si queremos que haya una comunicación válida, pues tiene que haber inteligibilidad, cuatro características. Inteligibilidad, es decir, que el que hable se le tiene que entender. Tiene que ser inteligible lo que dice. Por otro lado, el que habla tiene que procurar hablar con verdad, tiene que ser honesto, es decir, tiene que transmitir lo que él piensa que son las cosas, los hechos como han sucedido y sus ideas también con sinceridad, es decir, tiene que transmitir lo que realmente piensa y tiene que haber validez moral, es decir, tiene que haber corrección, rectitud y honestidad. Sobre esta base podemos construir una buena comunicación, una comunicación efectiva, y sobre estas condiciones son las que va
construir su edificio, el edificio de la comunicación. En cuanto a la ética del discurso, lo que destaca Habermas es que lo que pretende es alcanzar las condiciones ideales de consenso. Lo que estamos es en una realidad social donde se supone que hay personas que quieren aportar al ámbito por medio de la comunicación, que son inteligentes, que pueden ser sinceras, pueden ser honestas y pueden querer construir un bien común, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sobre esa base vamos a tratar de llegar a un consenso para, no un consenso simplemente, un pacto para organizarnos el pastel, sino para realmente llegar a lo que es socialmente bueno, es decir, a una sociedad en la que realmente las normas jurídicas estén legitimadas. Ya con eso toco un tema que me parece que es clave en Habermas. Es que lo que le preocupa a Habermas, en el fondo, es que lo que los parlamentos deciden, cuando establecen una constitución, cuando establecen las leyes, lo que los jueces deciden cuando establecen sentencias, sea algo legítimo. Es decir, esté dotado de legitimidad. Es decir, se pueda decir, esta ley aprobada en el Parlamento, en este Estado de Derecho, esta ley es legítima. No obedece sin más a una imposición, no obedece a una actuación de un grupo de presión, no obedece a unas artimañas de un grupo político que ha conseguido pues salirse con la suya por medio de una serie de chanchullos que ha hecho con otros grupos y tal, sino que verdaderamente se ha logrado hacer una política que tiene legitimidad política, es decir, que tiene legitimidad jurídica, que realmente obedece a razones profundas por las que esa legalidad constituida es una legalidad legítima, ¿no? Y eso va a ser, yo creo que el gran motor de la filosofía política de Habermas, ¿sí? Una democracia deliberativa, pero una democracia que se justifica, que justifica todo lo que es el juego político, ¿no? Y todo lo que es, y por eso la ética del discurso. Es decir, ¿cuáles son esas condiciones que hacen que realmente la política sea una política justa, ¿no? Bueno, pues llegamos así a la democracia deliberativa, de la que dice que lo importante en la política es que el procedimiento de deliberación libre y razonada entre individuos tomados como iguales desde el punto de vista moral y público, pues pueda tomar decisiones que sean justas, que sean legítimas, que sean válidas, ¿no? Por eso esta obra de Habermas, facticidad, ¿qué significa? La facticidad está en el hecho de la política, el hecho de la construcción de las leyes, el hecho de eso, todo eso es facticidad. Ahora, cuando habla de validez, está diciendo, no toda facticidad es válida, sino aquella facticidad, aquella manera de hacer política, aquella manera de hacer derecho que realmente obedezca a justificaciones, que sea realmente legítima, ¿no? Y por eso
todo este estudio en el fondo es aquello que legitima una verdadera organización democrática, ¿no? Bueno, se ha dicho que Habermas se nada entre el liberalismo y el republicanismo, es decir, se encuentra entre esas dos tradiciones políticas. Ya saben que el liberalismo es el adalid de los derechos individuales, lo que podríamos llamar la libertad negativa, es decir, la libertad individual respecto al Estado. Entonces, esos derechos, como por ejemplo el derecho de poder moverme, el derecho de tener una familia, el derecho de propiedad, el derecho de comercio, el derecho de empresa, bueno, pues todos esos serían derechos que el individuo reclama. Estado, déjame actuar con libertad, déjame ser yo mismo, déjame, no me impongas tus maneras, ¿no? Déjame respeta mi libertad individual. Eso sería la libertad negativa, propia del liberalismo. Al mismo tiempo, el republicanismo, sin embargo, es una postura política que más bien mira hacia el bien común. Es decir, lo que son los derechos políticos, sociales y comunicativos, ¿no? Es lo que llamaríamos la libertad positiva, ¿no? Es la libertad de expresión, la libertad de asociación, todo lo que es la participación en el debate público y en la configuración política del Estado. Bueno, pues Habermas va a ir a la defensa tanto de las libertades individuales como de las libertades públicas. Le interesa, de alguna manera, todo, ¿no? Porque ve que tan importante es la defensa de la libertad del individuo como la participación del individuo en el ámbito público, ya que todo individuo, todo ciudadano, se juega mucho si logra, y sobre todo es preciso que todo ciudadano participe, ¿no? Entonces, en la construcción de lo que es el ordenamiento social en el que vive, ¿no? Bueno, pues por último, lo que quería señalar es que Habermas va a tener su filosofía política va a ser muy cosmopolita. Es decir, Habermas va a estar, si se acuerdan ustedes, en el intento de hacer una constitución en Europa, en la Unión Europea, ¿no?, que fracasó. Pues él fue uno de los defensores de la Constitución Europea. Después ha sido también un defensor de un rediseño de la ONU, como bueno, pues, un gran ente que pudiera de alguna manera tener un papel importante en las relaciones internacionales entre los países en aras de una construcción social en paz a nivel internacional. Incluso Habermas tiene alguna propuesta referente a una especie de una figuración utópica de un parlamento mundial, ¿no?, donde estuvieran representados los diversos países para dirimir cuestiones de gran calado internacional, ¿no? Bueno, pues este sería más o menos un poquito por dónde va todo el planteamiento filosófico de Habermas. Y a lo mejor conviene hacer un pequeño parón y una reflexión, si hay alguna, más o menos, a ver, sí, Cristina. Yo pienso que eso está en el mundo de los ideales, porque uno va a la realidad, es el Estado, entonces que no hay ética, no hay justicia y la política pues digamos como está, ¿no? Exacto. Pero uno va también a nivel de organizaciones, de empresas, y también te das cuenta que ese tipo de tampoco se vive, ¿no?, a nivel empresarial, ¿no? La falta de ética, la falta de justicia. Las políticas muchas veces son la arbitrariedad de la persona que detenta el poder. Sí, ¿no? sí. Entonces, sí, al final solo te queda el ámbito privado para comportarte de manera ética, de manera justa y con un comportamiento correcto. Lamentablemente, pero eso es mi análisis. Sí, bueno, pienso que Habermas, efectivamente, todos estos planteamientos, cuando uno lee todo esto, al principio uno piensa, bueno, estos son unas utopías, estos son unos idealismos. Verdaderamente esa es la primera impresión.
Cuando uno luego empieza a leer y empieza a meterse pues, en todo lo que es una vida intelectual larguísima en el que él constata todas estas realidades, él quiere de alguna manera salvar el problema público y quiere, y ve, dice, es que, o sea, el único modo de que podamos salir de este marasmo es que nos entendamos entre todos. Es que podamos tener un discurso de un nivel intelectual y de un nivel de participación y de un respeto, y establece todo un conjunto de reglas, que claro que sería muy interesante, es decir, estudiar todas las reglas que hacen que el discurso y la deliberación pues, permita que todos puedan participar, que todos tengan tiempo para hacer alusiones, que todos puedan hacer correcciones, propuestas, bueno, todo tipo de intervenciones por parte de todo tipo de personas que puedan proponer cualquier cosa. Entonces, claro, todo eso hacerlo con orden, pues es verdaderamente ambicioso, como dices. Es verdaderamente ambicioso. Pero es que si no lo que haremos es que al final se impondrá pues las artimañas, ¿no?, de un conjunto que pueda imponer a los demás con una usurpación de una manera dominante, ¿no?, ¿verdad? Y por tanto ilegítima, ¿no? Que esa es la realidad que se vive. Claro. Por tanto, sí, no sé si querías intervenir, Miguel Ángel. No, pero ya que me das la palabra. Ah, sí. No, es que Benedicto XVI, en el famoso diálogo que tuvo con Habermas, dijo que el consenso de por sí, el diálogo de por sí, es una estructura formal que no conduce a bien común, necesariamente. Si no hay, por parte de todos los que dialogan, sensibilidad por la verdad. Esto es. Si los que dialogan no tienen esa sensibilidad, por mucho que dialoguen, no llegarán nunca a una conclusión válida desde el punto de vista legítimo. Sí. Y después dice Tocqueville, más antiguo, cuando fue a estudiar la democracia en América, se dio cuenta de las limitaciones que tenía por los abusos de la mayoría o también de las minorías, a veces. Y dice, la democracia tiene esos peligros, pero tiene dentro de sí también el remedio. Y él lo que proponía era la creación de estructuras intermedias. Esto, sí. En cualquier tipo de actividad. Sí. Religión, deporte, cultura, aficiones, crear estructuras sociales intermedias. Esto es muy interesante y de hecho todo lo que es el asociacionismo de alguna manera prepara y facilita que haya cauces de mediación por parte de la ciudadanía y de intervención en el ámbito de la vida pública, ¿no? A mí me parece que... Pero de todas maneras nunca tendremos una sociedad perfecta en esta tierra. Claro. No, lo que hace falta es ir hacia la progresiva perfección, ¿no? A lo que sí creo que es muy interesante en Habermas es el problema, el que se encuentra con el problema del positivismo jurídico. El problema del positivismo jurídico dice, hemos llegado a una época, bueno, autores como Hobbes, ¿no?, lo que plantean de alguna manera, pues es que, bueno, pues si queremos que haya paz, pues lo que tenemos que hacer es una cesión de nuestras capacidades políticas a un soberano plenipotenciario, omnipotente, que asegure el Estado leviatán, el Estado todopoderoso, el Estado, digamos, totalitario, que asegura la paz, pero al precio de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, el problema ha sido que el derecho natural que ha
tenido un papel muy relevante a lo largo de toda la historia. Lo vemos en los grandes imperios, ¿no? Antiguos. Vemos cómo hay una especie de derecho sacro, dices, un derecho sacro, es decir, unas leyes que están por encima del príncipe, y hay un derecho consuetudinario que está, de alguna manera, bueno, pues hace que el príncipe no pueda dictaminar las leyes que quiera, sino que tiene que tener y reconocer que hay encima de él algo que de alguna manera se le impone y que no puede actuar con arbitrariedad. Después llega la Edad Media, y la Edad Media, pues vemos todos que es heredera, también actuó mucho con el derecho canónico de la Iglesia Católica. De alguna manera, ahí en ese derecho canónico vemos, según Habermas, pues muchas cuestiones de derecho natural que están, digamos, pues reflejadas en el Código de Derecho Canónico, y hacen que los monarcas, a lo largo de toda la Edad Media, pues de alguna manera, en esa época de cristiandad, pues, haya un respeto por una ley natural, por una tradición, por un derecho consuetudinario, y todo eso, de alguna manera, pues inspira al jurista, al gobernante, a hacer política, pero con un respeto hacia un marco supremo. Dice, ¿qué ha pasado? Pues que las sociedades modernas, todo el proceso social se ha vuelto muy complejo, y entonces ese derecho natural pues se ha ido disolviendo, o no se ha sabido ya decir. Bueno, también es verdad que la sociedad pues ha dejado de tener ese carácter de cristiandad, ha habido una transformación social muy grande, y entonces ha venido una especie de derecho positivo. Es decir, bueno, pues ya que el derecho natural deja de estar vigente, pues entonces es el legislador, con todo su poder, ya sin tener ninguna instancia suprema, la que puede, por el hecho de ser legislador, pues puede imponer su modo de organizar la sociedad en la vida pública, ¿no? Entonces, esto es lo que precisamente Habermas dice que el positivismo jurídico, dice literalmente, ha dado siempre respuestas insatisfactorias a lo que, digamos, se pregunta, ¿puede un derecho político que es susceptible de cambiarse a voluntad irradiar todavía ese tipo de autoridad que irradiaba antaño el derecho sacro, natural? ¿Conserva todavía el derecho positivo un carácter obligatorio, es decir, carácter de un deber ser, cuando ya no puede recibir su autoridad de un derecho previo y superior, como sucedía antaño? Entonces, dice, el derecho positivo realmente da respuestas insatisfactorias a estas preguntas. En el fondo es, bueno, ¿con qué legitimidad estás tú gobernando? ¿Con qué legitimidad puedes tú, solo con un derecho positivo, dictaminar lo que es bueno y malo y hacer coercible, ¿no? ese derecho, ¿no?, a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, Habermas se da cuenta, digamos, del problema de que no basta el derecho positivo, el derecho tiene que tener una fuente legitimadora, y es cuando él emprende esta gran epopeya, ¿no?, que es jurídica, que lleva a cabo él, ¿no? Sabemos por la antropología, va a decirnos también Habermas, que el derecho antecede al nacimiento de la dominación políticamente organizada. Es decir, siempre que hay una organización política, pues, y una dominación por parte del poder político, el derecho está ahí. El derecho antecede al nacimiento. Dice, el derecho sancionado estatalmente y el poder estatal organizado jurídicamente surgen simultáneamente en forma de dominación política. Bueno, pues lo que ve es la vinculación entre derecho y política, ¿no? Y dice, además, puede mostrarse que determinadas estructuras de la conciencia moral desempeñaron un papel importante en la aparición de la simbiosis entre derecho y poder estatal. Es
Es decir, aquí hay una simbiosis entre derecho, poder estatal y conciencia moral, ¿no? Y dice, bueno, pues esto es un hecho, esto es una realidad y esto es una constante en las organizaciones. Es decir, que no se puede pensar la sociedad y la organización social y política sin derecho y sin una conciencia moral que está detrás del derecho. Bueno, lo que Habermas va a decirnos es que de alguna manera la ética debe impregnar el derecho. Y esa ética va a estar impregnando el derecho sobre todo en el procedimiento, porque efectivamente pues toda la formación de las leyes requiere un procedimiento, y ese procedimiento es un procedimiento ético. En ese procedimiento ve ahí Habermas que hay que cumplir unas normas morales. El discurso político que va a construir el derecho tiene que atenerse a esas normas morales. Y esas normas morales, va a decir, bueno, ante todo, la acción política tiene que estar cargada de eticidad, ¿no? Y de conciencia moral, por tanto, es decir, que todo ha de hacerse con una conciencia moral muy elevada, ¿no? Y, bueno, pues eso está ahí. Y luego también, no solo en cuanto al procedimiento, sino que también él va a hacer toda, como hemos visto, una democracia muy inclusiva. Es decir, también las personas que tienen un credo religioso, es decir, ese credo religioso puede hacerse presente en la deliberación política y de alguna manera influir en el normativismo, en el derecho, porque los ciudadanos traducen argumentos jurídicamente razonables sus planteamientos religiosos, ¿verdad? Aquí hacemos referencia también a esa... Bueno, bien, como ven, cada vez, a medida que nos vamos metiendo más en Habermas, van saliendo más temas, más cuestiones, más problemas, y él pues va tratando de encontrar soluciones a todo un planteamiento complejo y me parece que bastante idealista en cierto modo, bastante ambicioso, pero al mismo tiempo pues él tiene un deseo de que la democracia funcione realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso va a tratar de... Dice, y aquí con esto puedo más o menos pues concluir, ¿no? Es uno de los artículos que aparecen aquí en este libro publicado. Al final del libro aparece una serie de artículos y unas lecciones que dio Habermas. Dice, a lo que apunto con estas consideraciones, dice al final de este artículo, es a la idea de un Estado de Derecho con división de poderes que extrae su legitimidad de una racionalidad que garantiza la imparcialidad de los procedimientos legislativos y judiciales. Como ven, cada frase hay que leerla 3 o 4 veces para tratar que tiene mucha densidad, ¿no? O sea, es decir, él plantea un Estado de Derecho en el que su legitimidad se obtiene por medio de una racionalidad que garantiza la imparcialidad de los procedimientos legislativos y judiciales. La imparcialidad en el sentido de que buscamos lo que es lo justo en sí mismo, no busco intereses. Entonces va hacia lo que llama la racionalidad procedimental. El procedimiento para él es la herramienta fundamental para construir la democracia.
es la única dimensión, la racionalidad procedimental es la única dimensión que queda en que puede asegurarse al derecho positivo un momento de incondicionalidad y una estructura sustraída a ataques y manipulaciones contingentes. Es decir, todo lo que de alguna manera puede degradar la democracia, y bueno, pues eso, el procedimiento tiene que encargarse de eso, ¿no? Bueno, pues bien, lo va a ir desarrollando todo esto y si quieren termino ya con una de sus frases que se refiere en teoría del discurso, ¿no? Dice, la teoría del discurso que plantea Habermas, dice, es el único criterio de que disponemos para medir la autonomía del sistema jurídico. Es el único criterio que permite que las vías de fundamentación jurídica se abran a la argumentación moral, que la moral pueda entrar en la argumentación jurídica, ¿no? Pues eso es la teoría del discurso. Claro, aquí habría que estudiar esa teoría del discurso, aquí no nos da tiempo. Hoy simplemente nos asomamos a los grandes problemas. Necesitaríamos, pues, si Habermas ha dedicado 30, 40 años, bueno, más todavía, mucho más, pues desde que era un joven universitario ya se dedicó, ya entró en la escuela de Frankfurt y todavía sigue, pues claro, esta obra es del 98, 99, ¿no? O sea, y después ha escrito muchas más, pues claro, todo este edificio es un edificio verdaderamente ambicioso, ¿no? Los procedimientos institucionalizados para la producción legislativa y la administración de justicia garantizan una formación imparcial de la voluntad y el juicio y por esta vía permiten que penetre, tanto en el derecho como en la política, una racionalidad procedimental de tipo moral. Bueno, pues esto es de alguna manera lo que yo quería presentarles y bueno, y ahora pues podemos, si quieren, pues ya que hemos hablado de participación, participar un poco más y sin más, pues para el público general pues nos despedimos de esta manera y seguimos ya a un nivel más particular pues charlando de lo que deseen, ¿no?